últimamente está habiendo un cambio muy disruptivo en lo que es el avance tecnológico con respecto a innovación en medicina. No sé los que pueden llegar a recordar más o menos por fines de los 70, principios de los 80, cuando empezaron a surgir estas compañías de software de garage. Si conocen a Apple, por ejemplo, si conocen a Microsoft, van a saber de qué estoy hablando. Ahora está sucediendo lo mismo a un nivel de biomedicina, a un nivel de inteligencia artificial. Algoritmos o productos en sí mismos que antes podían solamente ser soportados por grandes compañías o por estados, los hacemos en un garage, como quien diría. Los hacemos en una pyme, los hacemos por iniciativa propia, como el doctor de la charla anterior. ¿Y esto por qué? Porque justamente la tecnología nos permitió tener una rentabilidad a mucho menor plazo que antes, con una inversión muchísimo menor. No quiere decir que no hayan problemas, los hay y son inmensos, créanme. Pero la verdad es que las oportunidades están ahora y hoy en día uno de los ejemplos que les voy a dar lo estoy haciendo en un celular, literalmente en mi celular, cuando hace 20 años se hacía en una supercomputadora. Siguiente, por favor. Quisiera hablar un poco acerca de cómo era antes el desarrollo de software, independientemente si era de medicina o no. Era algo muy estructurado. Vos planteabas qué era lo que había que hacer, tenías que estar segurísimo de lo que había que hacer, ibas pasando por todas estas etapas. Son un análisis, luego el diseño de la solución en base a lo que yo estoy seguro que quiero. Luego de eso comienzo a desarrollarlo. Una vez que terminé, al año, por ejemplo, recién empiezo a probarlo, lo instalo, luego lo utilizo y hay, bueno, constantemente hay un mantenimiento y luego hay un reemplazo de este software. Esto es un ciclo de vida básico del software. Si ven algún problema con esto, yo veo miles de problemas. Y es que en general, cuando uno está innovando, no sabe, no digo que no sabe lo que quiere, pero no sabe el impacto que va a generar, no sabe la respuesta del mercado, en este caso de los pacientes, de los laboratorios. Y esta metodología dejó de servir, dejó de tener utilidad. Entonces tenemos que pasar a otro tipo de metodología que te permita interactuar más con tu entorno, con el ambiente. Siguiente. Son las metodologías ágiles. No sé si alguna vez escucharon de eso, pero básicamente esto trata de dividir el problema en partes chiquititas y como si fuera una cebolla con capas, ir agregándole capas. Dentro de cada de esas capas yo tengo que ir definiendo una hipótesis, construyo en base a esa hipótesis. Una vez que construí, mido y veo si la refuto o si la valido, no más que eso. Lo más difícil es justamente limitarse a uno mismo porque tiene en la cabeza todo lo que quiere hacer. Y luego en base a eso aprendo y continúo haciendo el ciclo. Ahora, van a haber ciclos en los cuales no generé un código nuevo, no generé una aplicación o un cambio. Pero créanme que son los más valiosos, porque ahí es donde yo genero el conocimiento validado. Yo estoy validando que el mercado no le sirve tal producto, que a los pacientes no les sirve tal algoritmo, que a los doctores no los ayuda, por ejemplo, tal idea. Y así es como se construye hoy en día el software de innovación en general aplicado a la medicina. Nosotros, desde que arrancamos a utilizar estas metodologías para este tipo de productos, los resultados realmente hablan por sí solos. Vamos a dar dos ejemplos de cómo utilizamos esta metodología. El primero lo llamamos Guard IA, nombre ingenioso. En realidad, a ver, siguiente diapositiva. Básicamente tenemos una hipótesis y es que los médicos en los sistemas donde hay guardias, sistemas de residencias, tardan bastante en armar un esquema de guardias. ¿Qué es lo que nosotros llamamos esquema de guardias? Es quién está el lunes, quién el martes, de una forma que sea equilibrada, de una forma que sea propicia para el aprendizaje de dichos profesionales y, bueno, justamente que no sea injusta. En base a esto, nosotros hicimos un par de hipótesis y decidimos que íbamos a apostar por un algoritmo genético, ahora voy a hablar un poquito de qué se trata eso, para que resuelva estos esquemas en lugar de en varias horas, en un tiempo mucho menor y sin errores, y de una forma justa. Vamos a pasar. Nos pusimos a analizar sin inteligencia artificial cuántas posibilidades hay de meter una persona en un calendario y que tenga 8 días de guardia. Son 5.800.000 posibilidades, muchas más de las que había pensado. Y cuando esto lo haces en un equipo de 10 personas, te da este número, que es 4,7 con 67 ceros. Es muchas combinaciones. ¿Qué tantas? Miren, si analizamos 100.000 por segundo, tardamos
no lo creía. 1,4 trillones de años. O sea, no se puede hacer eso con el software tradicional. Realmente. Y créanme que lo corroboramos con varias personas porque no creíamos ese número. Hay problemas que el software tradicional no puede solucionar. Y ahí es cuando empezamos a pensar en el algoritmo genético. Sin irme mucho en detalle, lo que hace un algoritmo genético es simular un entorno evolutivo en la computadora. Existe el entorno, que es el problema a resolver, y existen los individuos, que son las posibles soluciones. Como decir que esos esquemas de guardia están viviendo en un ambiente. Y yo hago sobrevivir a los más aptos. Una vez que sobreviven los más aptos, los hago reproducirse entre sí, y luego sus hijos en general van a cumplir con una aptitud igual, menor o superior, pero va más o menos por ahí. Si esto vos lo iterás unas 10.000, 20.000 veces, vas a obtener la solución. Si quieren seguir pasando las diapositivas, ahí estoy explicando el algoritmo de Cruza, pero siguiente, acá. Llegamos a resolver entre 4 y 20 segundos estos esquemas de guardia. Y lo importante de justamente este producto no es el problema que resuelve en sí mismo, es la factibilidad de este algoritmo para poder solucionar problemas de limitación de recursos en el tiempo. Fue un caso puntual y ahora dentro de nuestra metodología tenemos siguientes iteraciones. Nosotros probamos que este algoritmo puede resolver un tema de distribución de recursos limitado en el tiempo, y en las siguientes iteraciones vamos a ver si lo aplicamos realmente a esquemas de guardia, si lo aplicamos a utilización o optimización de quirófanos, por ejemplo, cualquier recurso. Pero siempre uno tiene que tener en claro cuál es la metodología y estar fiel a eso, porque lo que te puede pasar si no es irte por las ramas y no terminar nunca definiendo el producto. Siguiente, por favor. Y el próximo caso que vamos a hablar lo va a presentar Emiliano. Bueno, voy a presentar lo que es Fibi. ¿Alguien escuchó de Fibi? Acá, sí, alguno que otro sí. Bueno, ¿cuántas veces le pasó ir a un restaurante, a un centro médico, a un banco y tener turno, pero que los atiendan una hora después, una hora y media después, 2 horas después? ¿A quién le pasó? A todos, listo, levantaron todos la mano. Vamos a la siguiente. Bueno, nosotros planteamos Fibi. Fibi significa filas virtuales. ¿Cómo se nos ocurrió? De la misma manera. Estábamos en un lugar, estuve en un centro médico, esperé 2 horas, me fui a comer, volví y todavía no me habían atendido. Ahí fue cuando planteamos, ok, nosotros con la tecnología que tenemos hoy en día, un celular, un smartphone, una computadora en la mano, ¿no podemos resolverlo? Entonces planteamos el modelo Lean Startup aplicado a esto. La primera hipótesis, a la gente no le gusta esperar. Bueno, eso, los millennials, como dijo Mauricio, estamos por ese lado. Y la segunda hipótesis es, los comercios ven como un beneficio la posibilidad de que sus clientes no hagan fila. ¿Sí? Entonces lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer encuestas, vamos a conocer un poco el mercado. Fuimos a hacer encuestas, ¿en qué rubro? Restaurantes. ¿Por qué? Porque nos parecía más sencillo llegar. Cuando hacemos las encuestas, hablamos con los encargados, ¿sí? El encargado dice, no, buenísimo, la solución es un buen problema. ¡Pum! Nos largamos a hacer el emprendimiento. 9 meses, hicimos algunas iteraciones, porque en realidad era el producto que pensamos al principio, iban a ser 4 o 5 años, y dijimos, bueno, lo acotamos a 9 meses. Cuando salimos al mercado, vamos con los dueños de los restaurantes. Lo primero que me dicen, el primero que habla me dice, no, pará, pero yo quiero tener fila, porque marca tendencia, la gente viene a mi restaurante de fila. Y ahí nos dimos cuenta que la realidad respecto de lo que la pensamos era bastante. Entonces, agarramos y dijimos, ok, sigamos preguntando, por ahí es otro problema. Vamos a la zona de, Plaza Armenia. Le decimos, bueno, nosotros lo que le permitimos a tu cliente es que llegue, hace un check-in, o sea, se anota en una lista y se puede ir y vuelve cuando el sistema les avisa. El tipo ahora dice, no, pero vos estás loco. Yo prefiero comprar 8 cajones de champán y que el tipo esté dentro de mi negocio, porque si sale va a la competencia de frente. Eso es lo primero que empezamos a captar de salir con un producto, ¿sí? Y eso aplica a todo, no aplica solamente al emprendedurismo, ¿sí? No es el mercado del consumidor final, aplica a pacientes, aplica a médicos, en cualquier lado. Entonces, las conclusiones que sacamos son los dueños de los restaurantes, por temor a que los clientes se vayan y no vuelvan, no querían utilizar Fibi en sus locales. Entonces, ¿qué hicimos? Ok, vamos a hacer una nueva iteración. Siguiente slide. Vamos a hacer una segunda iteración, ¿sí? ¿En qué rubro pasa que vos, primero que nada, si llegaste tenés que quedar, porque si te vas no te podés ir a otro lugar de la competencia?
¿sí? Y dónde molesta que la gente esté ahí quejándose, ¿sí? Porque yo estoy en un centro médico y de repente no me atienden y ¿qué empieza a pasar? Te quejas con el de al lado se queja con el de al lado, el de al lado con el de al lado, hasta que de repente sale el médico y dice, estuviste 20 minutos adentro y no atendiste a nadie, y empiezan a generarse esas cosas. Fuimos a medicina, ¿sí? Entonces volvemos para atrás. Entonces la hipótesis que teníamos es, reduce espacio requerido de la sala de espera. ¿Qué significa? Que si un centro médico tiene 100 metros cuadrados dedicados a una sala de espera, yo al sacarle a la gente, que la gente puede ir a un espacio verde de otro lugar, lo que genero también es que esos metros cuadrados de espera que tenían utilizados para sala de espera puede invertirlos en consultorios y le genera una ganancia y además al mismo tiempo gana el paciente porque no sufre la espera ahí, ¿sí? Después por otro lado, como decía, los pacientes igualmente van a volver porque si yo tengo turno en un lugar, voy a volver ahí. Entonces lo que hicimos fue, después de estar, ganamos el concurso en Cuba, tuvimos un par de rondas de prensa, conocimos a Cadime. Y cuando hablamos con Cadime nos dice, yo veo este problema, tengo 13.000 asociados y quiero difundirte oficialmente. Ahí fue cuando hicimos una alianza para que de alguna manera ese problema que pensamos que íbamos a tener, por el cual habíamos ido por los restaurantes, se nos simplifique, ¿sí? Y ahí fue cuando firmamos con Cadime y lo que hicimos fue una adaptación del producto del área médica. Ahora sí. En la segunda iteración nos encontramos con más problemas, no es que ya está listo con esto, está todo perfecto. Lo que nos dimos cuenta es que había varios sistemas informáticos que tenían todos los centros médicos. Cada centro médico tiene su sistema de gestión y no lo va a cambiar. Entonces tuvimos que hacer más amplio nuestro sistema para que se integre, ¿sí? Problemas que también encontramos es que no se conocían los tiempos de espera promedio. En Argentina vino una universidad de Estados Unidos a hacer un estudio en Argentina. Vino a ayudarnos a nosotros. Le dijimos, estudiar cuán avanzado está Argentina en el sector salud en tecnología. Y cuando nos dio el estudio no lo podíamos creer. En Argentina está evolucionando un 13%, cuando en Chile está evolucionando un 70%, Brasil cerca de Chile. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que había una oportunidad, algo que nosotros estamos haciendo mal también como país. Nos dimos cuenta que los tiempos de espera no eran calculados por ningún centro. Después, los médicos utilizaban el sistema de forma incorrecta porque no había una capacitación y ahí fue cuando empezamos a incluir también capacitaciones, empezamos a hacer todo lo que generaba alrededor del negocio, todo lo que sumaba valor. Y también otra cosa importante es que no se analizan los motivos de los retrasos. O sea, acá está muy rudimentario. Siguiente, please. Bueno, este gráfico es el resultado de este análisis que hicimos. Fíjense que estos picos es el tiempo promedio de atención que puede haber. ¿Qué significa? Que te pueden atender en 2 minutos como en casi 40, ¿sí? Se ven en los dos gráficos. Entonces lo que hicimos fue que Cadime nos dio su primer caso, una prueba piloto en un lugar, un centro médico que esté muy predispuesto a mejorar su proceso de atención. Este era el panorama que tenía. ¿Qué significa? Se lo traduzco muy rápido. Si yo estoy en una fila, me tienen que atender, y tengo 2 pacientes adelante, el tiempo de espera promedio era 1 hora. Y el rango de desvío ¿qué sería? Más menos. ¿Qué sería? 57 más menos, aproximadamente 60 minutos me pueden atender. O sea, me atienden al instante o me atienden en 2 horas. Fíjense acá, teniendo 3 personas adelante, 40 minutos más menos 46. Con 4 personas adelante, 43 minutos más menos 1 hora. ¿Sí? Lo que empezamos a hacer fue a trabajar de otra manera, en conjunto. ¿Sí? Empezamos a dar una consultoría para mejorar el proceso. Instalamos Fibi, nos dimos cuenta de esto y lo que hicimos es, trabajando en conjunto, llegamos a estos números. Fíjense que acá dice, se redujo. Eso era 1 hora más menos 1 hora, 34 minutos más menos 20 minutos. 31 minutos más menos 20 minutos y 29 minutos más menos 8 minutos. Esto, con una metodología cascada, estaríamos todavía intentando trabajarlo y para terminarlo dentro de 2 años. Lo que te permite la metodología Lean Startup y la metodología ágil es hacer iteraciones chicas en las cuales vas aprendiendo. Y no solo aprendimos nosotros, aprendió el negocio. Hoy en día Fibi no es solo Fibi, es una consultoría. La tercera iteración es que nosotros no vendemos el producto Fibi como un producto. Hacemos una consultoría y si aplica Fibi lo aplicamos, ¿sí? Hacemos un estudio de proceso, una meta de alcanzar y un plan de mejora. Esto aplica a todo. Pasa que muchas veces las personas cuando hacen una planificación se centran en un producto, se enamoran, tratan de hacer algo a 4 años, pero en realidad lo que tienen que hacer es ir iterando. Y aplican medicina porque lo venimos aplicando ya con varios productos.
Por último, refuerzo lo que dijo Ezequiel. ¿Cómo se hace esto? Se crea. ¿Qué se crea? Un producto mínimo viable, que es un concepto que se usa en el emprendedurismo. Nosotros llamamos el emprendedurismo a lo que es medicina. Y no necesariamente a comercios chicos, sino en centros grandes. Estamos hablando de hospitales muy grandes que tienen una parte de investigación y desarrollo. Hoy en día innovar es una necesidad. La gente piensa que es como de lujo, pero si no innovas, te comen en muy poco tiempo, porque hoy en día la competencia es global. Entonces lo primero que se hace es, se crea un MVP, que sería un producto chiquitito, poco tiempo, con lo principal para probar. Lo probás, medís los resultados, tomás decisiones y aprendés, volvés a dar una iteración. Ese es el resumen y es lo que queremos que se lleve. Muchas gracias.